Gestal UNED. Aquí, ahora en la universidad experimenta el presente y construye el futuro. Pues con nosotros en este espacio hoy os presento a Macarena Omanes. Ella es psicóloga, gestaltista. Buenos días, Macarena. Hola, buenos días, Irene. Bueno, el motivo, el tema que queremos abordar hoy es el proceso terapéutico. Si bien en la actualidad hay miles de disciplinas y bueno, cada vez más recurrente en todas las librerías material de autoayuda, queremos poner hoy el foco en qué significa esto de proceso terapéutico. Sí, bueno, el proceso terapéutico siempre tiene implícito el concepto, la noción de recorrido. Es decir, no se busca con la terapia hacer un cambio brusco, sino hacer como un recorrido, un camino, una travesía en el que finalmente vamos a estar mucho más sanos, vamos a estar mucho más conscientes, vamos a estar menos neuróticos. A veces transformarse se trata solamente de pasar de la quietud a la acción. Es decir, iniciar un proceso terapéutico muchas veces se inicia con una cuestión de atreverse. Y también poniendo conciencia en cuál es nuestra necesidad de transformarnos, de hacer ese proceso terapéutico. Me parece que un primer punto para explorar es ver desde dónde surge la necesidad de iniciar un proceso terapéutico. Cierto, ¿no? Que las personas cuando acuden a psicoterapia, bueno, alguna gente siente malestar y de momento no piden ayuda, pero también observamos que hay mucha resistencia, que la gente igual tiene como un conflicto, algo que le hace mucho sufrir y lo va como pausando y le cuesta también, bueno, por el mito de lo que significa ir a terapia. Claro, no hace terapia quien quiere, sino quien puede. Es decir, hay que tener también la necesidad de hacer la terapia y la disponibilidad para hacer terapia. La necesidad de hacer terapia, estamos hablando ya cuando es el propio cliente, el propio paciente, quien decide hacer un proceso terapéutico. Es decir, no estamos hablando de aquellas personas que como psicólogos, como terapeutas, nos traen a consulta sus familiares, amigos, personas que se ven de repente ante un psicoterapeuta sin saber muy bien cómo han llegado ahí, sin ningún tipo de compromiso con un proceso, con una transformación. Vamos a hablar desde la persona que ya está convencida, que ya ha sentido la necesidad de empezar un proceso terapéutico. La necesidad de iniciar un proceso terapéutico puede venir desde fuera. Hay momentos en los que la vida nos sacude, en los que lo que nos sostenía deja de ser sólido, deja de sostenernos. Son rupturas, pérdidas, divorcios, despidos laborales, jubilaciones, enfermedades difíciles, acontecimientos traumáticos que rompen con violencia el transcurso de nuestra vida, que irrumpen de una manera totalmente traumática y brutal. Estos acontecimientos son sacudidas. Y si bien nos pone como ser humanos en un lugar de incertidumbre que cada vez tenemos más complicado de transitar. Claro, sí, hay muchas personas que recurren a la metáfora de la tormenta, del torbellino, de la sensación de no tener un terreno sólido bajo sus pies. Estos acontecimientos, estas sacudidas desde fuera, suponen un antes y un después en nuestras vidas. Y muchas veces llevan a las personas que acuden a terapia como a hacer una reformulación de su vida y la necesidad de buscar cómo adaptarse a la nueva situación. Y luego hay otros sitios desde donde surge la necesidad de hacer un proceso terapéutico, que surge desde el interior. En momentos determinados de nuestra vida, que no tienen por qué ser especialmente críticos ni especialmente traumáticos, hacemos como una evaluación, una revisión, exploramos, y esta propia exploración, este propio darnos cuenta, nos conduce a transformarnos, a reformular el sentido de lo que somos, de cómo nos relacionamos, de aquello en lo que nos hemos ido convirtiendo a lo largo de nuestra vida, hacer balance de nuestros objetivos, qué es lo que esperábamos de la vida,
También muchas personas vienen hablando de sus rutinas automáticas, las rutinas automáticas que muchas veces le hacen infelices. También explorar qué pasos han sido en su vida los que le han llevado a un sitio determinado, que muchas veces no coincide con el sitio donde no querían estar. Sí, poder ayudar a hacer este planteamiento que indicas, porque sí es cierto, las personas a veces vienen con mucha sensación de sufrimiento, sin embargo no saben cómo concretar dónde está el conflicto y mucho menos cómo buscar como una salida a ello. Claro, cuando a una persona le surge la necesidad desde dentro de iniciar un proceso terapéutico, esto no aparece de forma brusca, sino aparece como fruto de un darse cuenta de los aspectos menos sanos de su vida y que no están en consonancia con su esencia más real, con su parte más auténtica. Aquí se iniciaría como un darse cuenta de que la persona está haciendo cosas en contra de lo que son. Es decir, indicamos precisamente, ¿no?, esta palabra que decimos de proceso, porque no, a veces a mí cuando me piden consulta me dicen ¿cuántas sesiones vamos a trabajar esto? Tradicionalmente, tal vez otras disciplinas tienen como muy pautado trastorno de ansiedad. Bueno, pues vamos a hacer X sesiones donde voy a enseñar a relajarte y tal. El concepto que desde Gestalt nosotros como colegas abordamos y esperamos poder acompañar a la persona a un cambio de lo que llamamos a veces el guión de vida. Sí, exactamente. Y no solamente el tema de la temporalidad, que muchas veces la primera sesión inquieta un poco a las personas que vienen buscando hacer terapia, sino también es muy importante el grado de implicación, el grado de responsabilidad, ese hacerse cargo de lo propio, que tan importante es en el encuadre gestáltico. Sí, antes mencionaba la palabra compromiso, una palabra que si bien no está de moda, pero hasta para hacer terapia se necesita. Claro, es necesario la responsabilidad del paciente, el compromiso con el proceso terapéutico, la vinculación con el terapeuta. Recordamos que lo más sanador es la relación terapéutica tiene unas características que la convierten en sanadora en sí mismo. Entonces es muy importante también el que independientemente de esa angustia que en muchas ocasiones puede traer un paciente a terapia por querer solucionar las cosas ya, aparte de decirle que esto no tiene nada de magia, esto no tenemos la bola de cristal, ojalá la tuviésemos, ¿verdad, Irene? Bueno, la bola y como yo digo también, ¿no? A veces como un médico que te da una pastilla y en el instante, en media hora, se te ha quitado el dolor. Bueno, sí, las pastillas también tienen sus efectos secundarios. Es decir, que no siempre lo que es más inmediato significa que no tenga sus repercusiones a largo plazo. Entendemos desde la psicoterapia Gestalt que lo más importante es que el paciente sea quien se haga cargo de su proceso, y es una función muy importante del psicoterapeuta acompañarle y tener un poco la linterna, estar muy pendiente con la linterna para ir señalando, ir dando luz a aquellos puntos ciegos, aquellas cuestiones automáticas que hacen infelices a las personas, aquellas partes más neuróticas, ir como dando luz para que sea la propia persona quien se vaya dando cuenta de cuáles son estos puntos ciegos, estos puntos de oscuridad, por supuesto sin intervenir, desde nuestra posición de terapeuta, sin intervenir, ni dando pautas, ni dando instrucciones, ni metiéndonos en el ritmo del paciente, es decir, respetando la temporalización del paciente sin acelerarle, por supuesto sin frenarle. Es el paciente el que, conforme vaya estando preparado, va haciendo su propio proceso. Esto que nos explica Macarena tiene que ver con lo que llamamos el vacío fértil, que bueno, a ver, en el proceso es como objetivo, ¿no?, llegar ahí, pero sí le confía, ¿no?, a la persona esa capacidad, ¿no?, que desde luego nosotros vamos a ir acompañando, porque si bien bueno, trabajamos y ayudamos a la persona que pueda ver como sus primeras capas donde ve como qué roles ha estado cumpliendo en su familia,
en su parte como más social, qué cliché, y a través de despojarse de eso llega uno a un lugar que nosotros llamamos el vacío fértil, que bueno, es como me he quedado sin ese traje aprendido y conocido, y mantenerse ahí da lugar a que se pueda generar como una identidad no explorada, pero sí que se necesita en ese momento. Claro, efectivamente. Y es muy importante lo que dice Irene también, esto que tú hablas de los aspectos más relacionales. ¿Al servicio de quién pone el paciente su proceso terapéutico? Su necesidad por de esos casos que conocemos cuando a veces viene la persona también, bueno, para dar gusto a una pareja, porque si no es como motivo que dejan la relación, y lo importante que es que sea como la demanda de la propia persona, ¿no? Para contentar a los padres, y ahí, bueno, cuesta. Claro, pues cambio para que me quieran, para que me acepten, para que me validen, para que me admiren, o cambio para ser auténtico y poder desarrollar mis potencialidades, quererme yo, aceptarme yo, validarme yo, admirarme yo. Es decir, eh, ¿para quién hago mi proceso? Sí, Porque si se está haciendo para poner nuestro proceso al servicio de otra persona, estamos viendo como el paciente algunas veces, como tú dices, al servicio de la pareja, finalmente sigue en lo neurótico, sigue necesitando la aprobación, la validación, sigue necesitando la mirada del otro. Como seres humanos constantemente estamos necesitados de pertenecer a algo, ¿no? más grande que nosotros, al clan, al sistema, y también evitando el abandono. Cada persona lo hacemos de una forma diferente. Y en esos casos, ¿no?, que Macarena nos comenta, que estamos aquí, ¿no?, de que igual lo hago por la persona, no deja de ser más que otro acto terapeutizado para evitar el abandono. Claro, efectivamente. Hay muchos pacientes que consideran que su momento de iniciar el proceso y experimentan como un miedo al abandono y también como una tristeza por lo que dejan atrás. Es como un despedirse del guión que está establecido, un despedirse de lo que viene siendo habitual, un despedirse de los automáticos, y también un despedirse en algunas ocasiones de algunas personas. Bueno, ¿no?, de todas esas de relaciones. Eso lo viven así. No significa que un proceso terapéutico suponga alejarse de la persona, pero sí es cierto que hay una modificación, una transformación en cómo la persona que está en proceso se relaciona con los demás. Es decir, su manera de relacionarse, su mirada, su manera de estar en el mundo es diferente, va siendo diferente y transita. Muchos pacientes nos comentan, nadie me soporta desde que estoy en terapia. En momentos determinados hay como esa verbalización, ¿no? Es cierto que cuando somos predecibles, generamos mucha comodidad también en los otros. Sí, ¿cuántas veces escuchamos la situación de la persona que en una relación siempre es la persona que es la dadora, la que está dando y las otras personas, ¿no?, es la que toma? Cuando igual conectan con que esta empatía, esta generosidad no es tan como real de su sentido auténtico, sino que está al servicio de estas como en relación ahí, y empiezan como a quitar, bueno, pues igual se reconstruyen las relaciones de una forma en que haya más reciprocidad. Claro. Ciertamente estamos inmersos en un sistema. Cuando una persona en proceso cambia, se desestabiliza el sistema un poco y algunas veces un mucho. Y también se ven obligados otras partes del sistema. Los familiares de nuestros pacientes se ven algunas veces obligados a cambiar también sus partes más neuróticas, sus partes más automáticas. De repente, si una persona está siempre recibiendo y de repente la persona que está en proceso deja de darle, tiene que acomodarse también la otra persona. Tiene que haber, el proceso siempre tiene una onda expansiva. Es decir, lo que una persona hace en su proceso terapéutico no solamente afecta a la persona que está en proceso, sino que afecta a sus distintos sistemas, al familiar, al social,
al afectivo sexual con pareja, al laboral. A mí me parece que es muy significativa, ¿no?, la metáfora de el engranaje de un reloj. Cuando se mueve una pieza, todas las demás se ven obligadas a moverse también para que no se rompa la maquinaria, para que no deje de funcionar. Si una pieza, en concreto la persona que entra en proceso, la que quiere transformarse, está moviéndose de una forma automática o de una forma errónea o de una forma poco sana, el resto de las piezas van a estar en un funcionamiento también poco sano, bueno, o menos sano. Para ir cerrando, queremos recoger y trasladar a nuestros oyentes la idea de que un proceso es mucho más que una sola técnica, que a veces es lo que intentamos, como cambiar nuestra vida solo aplicando una técnica. Y sí, los procesos de hecho están consolidados por muchas técnicas que se van aplicando, pero el cambio personal al que nosotros apuntamos en la transformación de la persona necesita de esa continuidad en el tiempo para poder conocerse, ¿no?, y adquirir como otras posibilidades de vivir en su entorno. Sí, compromiso, responsabilidad, atención y estar muy en el darse cuenta y muy haciéndose cargo de lo propio, y por supuesto menciona las resistencias, que algunas veces son importantes, son considerables. Sí, son buenas a tener en cuenta, de los que pueden ser posibles enemigos para esta transformación que indicamos. Bueno, Macarena, pues un abrazo, muchas gracias por tu intervención en el día de hoy. Muchas gracias a ti, Irene, y gracias a todos.